¿Cómo les va? Qué gusto que estén con nosotros esta tarde de miércoles 9 de noviembre, una fecha en la que recordamos la caída del muro de Berlín en 1989. Pues bueno, se trata de un evento histórico y simbólico que cambió sin lugar a dudas a toda Europa. Pero además también estamos muy contentos esta mitad de semana porque llegamos a nuestro programa número 600. Así que no podemos más que agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado día con día en este espacio de TV UNAM y por supuesto también agradecer a todas las personas que lo han hecho posible durante 2 años y casi 8 meses. Seguimos haciendo juntos este programa y pues muchas gracias por acompañarnos en La UNAM Responde. No se vayan, durante los próximos minutos vamos a estar platicando sobre muralismo, teatro. Quédense con nosotros. El teatro es una de las expresiones artísticas que tiene el don de abrirnos los ojos pues a realidades que resultan amargas. Por ejemplo, los miedos, la violencia y la fragilidad de la infancia son el hilo conductor de la obra titulada Un obús en el corazón, que se presenta hasta el 20 de noviembre en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán. Se trata de una adaptación de un texto de un reconocido autor libanés que recae en un solo personaje y que requiere también pues de una interpretación muy puntual y muy intensa del actor principal, donde los sentimientos y las emociones están a flor de piel. Y para platicarnos de esta puesta en escena se encuentra con nosotros Rebeca Trejo. Ella es directora de Un obús en el corazón, es actriz, productora y es su segundo trabajo como directora. Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida a La UNAM Responde. Muchísimas gracias, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Pues muy emocionada después de haber visto una obra tan fuerte, tan intensa, que parte desde el título de dos contrastes pues que a mí me parece que son como muy intensos. Uno es pues la sensibilidad del corazón y el otro la brutalidad de la guerra que tiene que ver con un obús. ¿Cuál es tu propuesta como directora de esta amplia visión de un texto y además de una obra que se ha montado también ya en otros países? Bueno, para nosotros fue todo un privilegio contar con un texto tan importante de Wajdi Mawad, quien es el dramaturgo. Es uno de sus textos, de sus primeros textos, y aparte es un monólogo, ¿no? Entonces, pues tener esa responsabilidad pues nos implicó como equipo mucho trabajo, ¿no? Primero como encontrarnos con la anécdota que pareciera tan sencilla, pero que implica pues algo muy interno, ¿no? No solamente del personaje, sino de su vida familiar, ¿no? Y social. Como mucha gente me ha preguntado, ¿por qué montar un monólogo así, no? Yo lo que veo es que es un actor con su vida, es una confrontación con su vida personal, y en ese sentido eso nos permitía como jugar desde muchos lugares, ¿no? Porque es el universo interno del personaje el que está desbordado en ese momento, como si explotara de repente y vomitara hacia adelante lo que él trae, y entonces ahí están las imágenes o la misma escenografía, que es una síntesis, ¿no? En estas pantallas descompuestas que nos ejemplifican el caos personal que él trae en ese momento. Que son al mismo tiempo una representación de lo que está viviendo, de lo que está contando, pero a la vez también es todo esto que se rompe y que puede tener distintas miradas, distintos acercamientos. Háblanos justamente de la obra. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para montar una obra de un texto que alguien más escribió? ¿Qué tanto se debe respetar el guión, el texto original, y qué tanto se puede jugar también con los elementos que va sumando para contar esta historia? Bueno, pues yo creo que es muy importante sí respetar el texto, la anécdota, la narración, sobre todo con textos tan bien escritos como estos. Pero justo lo que yo pensaba mucho al momento de leerlo es ¿qué le puedo yo dar a esta historia, ¿no? ¿Qué más no solamente como directora, sino como actriz, como artista y sobre todo como ser humano, ¿no? Cuando te enfrentas al texto, desde cualquier lugar, lo único que tienes es tu humanidad ahí presente, ¿no? Tus recorridos personales, hacia dónde quieres ir, pero sobre todo tu universo personal, que fue lo que yo traté como de aportarle a esta historia. Y bueno, primero que nada, algo que hice muy bien. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Fue llamar a Bernardo Gamboa, que es un gran actor,
que aparte te invita a la confrontación desde un lugar muy generoso, pero también te permite, ¿no?, como llevarlo. Fue algo como que yo agradecí mucho de todo el proceso, porque tampoco es un actor sencillo ni fácil, sino hay que estar como muy al tiro, ¿no? Ya sabes, con todo lo que él trae también, ¿no? Entonces también eso me ayudó muchísimo. A mí, yo como, ¿no?, como realizadora, creadora, estar teniendo diálogos con él muy intensos y muy humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, todo el equipo que está, que la verdad son grandes artistas, desde Jesús Hernández, que es uno de los mejores escenógrafos e iluminadores que tiene este país, y que además cuento con el privilegio de tenerlo entre uno de mis mejores amigos, y tenemos una colaboración pues muy, muy, muy profunda, porque fueron meses de trabajo, no solo antes de empezar el montaje, sino tener un diálogo entre él y yo de ¿a ti qué te interesa de este texto?, ¿no? Como involucrarlo también a él con su vida, porque como tú viste en la obra, o sea, uno puede llegar y sentarse a ver una historia que tiene muchos temas, pero que a fuerza uno te llega más profundamente, ¿no? Y así procuré con todos los creativos, que hubiera algo de cada uno, desde su lugar, desde su historia personal, y yo guiarla, ¿no? Como al final. Lo dices muy bien, es una obra que puede tener muchas lecturas. A mí me llama pues mucho la atención desde que te sientas. No sabes quizá exactamente en el momento en el que empieza la obra, claro, y tampoco sabes, o queda muy claro en el momento en el que termina, porque me parece que va de acuerdo a cómo lo sientes, a qué es lo que te llama más de todo eso que se está contando, que tiene que ver pues con la enfermedad, con el duelo, con la relación con la madre, con la infancia, con la guerra, y con todo eso que puede suceder en un simple trayecto, que si lo ves y si lo vives, vamos, no es tan simple. Háblanos desde tu perspectiva y desde tu propuesta de la importancia de la palabra, que tiene mucho peso en la historia. Sí, claro, hay un tema está llena de temas, ¿no?, de subtemas. Sí. Hay un tema que es muy bonito, que tiene que ver justo con la palabra y la lengua. Y contar las historias, cuando empiezan, cuando terminan. Cuando empieza una historia. Y algo que acabas de decir que me gustó mucho, que muy pocas personas me lo han dicho, es, no se sabe cuándo empieza la obra, y también al final la gente se queda, ya acabó, y eso es súper bonito, porque así es la vida, ¿no? Claro. Así son las relaciones, así es la muerte, así es la vida en general, como que tú vas y de repente se acabó. Ya pasó. Ya pasó, ¿no? Y de repente sigues y ya empezó, ¿no? Es súper bonito del ser humano, y a veces no nos detenemos como seres humanos a esos, ¿no?, a esos momentos. No nos detenemos a poner atención a eso que nos pasa también de frente y de forma muy cercana. Entonces, bueno, pues la obra como que implica todas esas situaciones. Hace uso del lenguaje, ¿no? El dramaturgo es libanés, pero es un exiliado de la guerra. Se fue a Francia, por lo cual empezó a hablar francés, y a la vez se fue a Quebec y empezó a hablar francés quebecois, que es otra lengua, ¿no?, que es lo que me explicaba la traductora. Entonces, cuando él tiene un enfrentamiento en el autobús con el chofer, y justo es muy bonito cómo él empieza a hacer uso de las tres lenguas que él conoce. Y también es una invitación del autor a decir, bueno, yo soy un exiliado, uso la palabra como la uso, y no me puedo comunicar con mi familia porque mi padre es libanés y habla libanés, y el poco francés que él ha aceptado hablar es muy desconocido para mí. Entonces también habla acerca de cómo no solo los exiliados de Líbano, sino de Argentina, durante la historia de la humanidad, la gente se ha tenido que exiliar, o los mismos mexicanos cuando se van a Estados Unidos, y ya de repente hablan pocho o hablan otras, que ya no hay una comunicación. Los hijos ya no hablan el mismo idioma que los padres, y desde ahí empieza a haber una separación y un distanciamiento. Y en la obra también toca ese tema, y es por eso que creo que el dramaturgo profundiza mucho en las palabras y en darle el peso a ciertas palabras y a cierto orden de las palabras, ¿no? Esto me lleva a preguntarte lo siguiente, es decir, cómo desde esta fuerza de las palabras
que nos llevan a entrar en la intimidad y a conocer eso, el interior del personaje, pero de las personas, pero de la sociedad misma de hoy y de otros tiempos, se puede representar en un escenario con esta escenografía que ya mencionabas, que a mí me parece que cumple su función de cobijar, de acompañar la historia misma con la iluminación, con el cuando entra, con el cuando sales. ¿Cuál es el reto principal de representar, de poner, pues eso, en una historia que debe tener un principio, un punto alto y un final, tantos temas y tanta complejidad que está ligada a la condición humana? Yo creo que el reto principal es, uno cuando desentraña el texto, pues tiene una gran ventaja, porque lo lees muchas veces y vas pensando, vas teniendo referencias visuales, hasta de música. Yo escucho mucha música para imaginar. Okay. Yo creo que el reto principal es que eso pase al espectador, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadoso con esas cosas, porque podría haber una escenografía muy bonita o música muy bonita y el ser un gran actor, pero si eso que está ahí no se transmite y el público no entiende o no hacemos que viaje con nosotros, pues no funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es lo más importante, como olvidarnos un poco de lo mucho o poco que podemos saber de la historia y llevarla a un lugar muy humano, ¿no? De, a ver, por aquí va a transitar el personaje, es una anécdota muy sencilla, como lo hemos visto, él recibe una llamada, sale a la calle, toma un autobús. Cuéntanos justo la presentación, porque quizás no la hemos dicho, sí, no queda muy claro. Estamos bien clavadas. Pues es eso, ¿no? Es una anécdota en donde él recibe una llamada, está nevando, hace mucho frío. Entonces él toma un abrigo y sale hacia el hospital donde su madre está a punto de morir, pero justo vemos el trayecto que él tiene, que es tomar un autobús. De repente decide de una manera más épica bajarse del autobús, enfrentar la nieve, pero todo esto es una metáfora del enfrentamiento que él está teniendo consigo mismo, ¿no? Después de la guerra y del exilio, él creció en un ambiente distante y vivió digamos que un rompimiento de la niñez un poco acelerado por un hecho violento que él vivió de niño, que es un autobús incendiado en el Líbano, y a partir de eso él generó miedos, ¿no? Y también la historia, justo lo que decías, nos habla mucho de cómo la violencia nos golpea desde niños de distintas formas, ¿no? Aquí en México no hay una guerra así de clara, pero sí hay una guerra, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿cuáles son, no sé si la pregunta son las similitudes, cómo darle vigencia, cómo darle un contexto realista a una historia que en términos estrictos poco tiene que ver con lo que sucede en nuestro país? Pues yo creo que es porque es un tema humano, ¿no? O sea, todos tenemos una mamá, todos tenemos una familia, todos hemos vivido desafortunadamente actos violentos o hemos estado cerca de actos violentos, o de situaciones poco afortunadas en nuestra niñez, y creo que toda esa situación, o sea, yo me identifico mucho como, o sea, ¿por qué de niña no pude como hablar de estas cosas que me minimizaban, ¿no? Y la cargas toda tu vida, o sea, es verdad, ¿no? Y un día de repente abres la puerta y ahí está el miedo enfrente de ti, golpeándote la cara, ¿no? Y hay que enfrentarlo. El miedo más profundo que casi todos tenemos es la muerte de los padres, ¿no? De alguna forma. Entonces llega, o sea, sí llega y es así como de, ¿qué voy a hacer? Y eso definitivamente no puede acotar tu existencia, sino al contrario, tendrías que verla desde un lugar pues, más afortunado, pero es muy complicado. Y esa es la anécdota en general. Entonces, te digo, todos se identifican en algún momento con un punto de la historia, ¿no? Ya sea por el acto violento, por la niñez irrumpida, o por el padre o la madre o alguien, ¿no? Hasta. Exacto. Hay muchas historias o muchas anécdotas y cada uno podemos identificarnos con ella. Estamos por terminar la entrevista y no quería dejar de preguntarte, lo mencionabas, el trabajo de Bernardo, este actor que pues es quien tiene la responsabilidad en el escenario de contar toda esta historia. ¿Cómo es este proceso de preparación un poco? Porque me parece que es un ejercicio obviamente de memoria por ser un monólogo, pero también tiene que ver con un ejercicio físico, pero principalmente de manera muy clara también un ejercicio emocional fuerte. Sí, o sea, yo creo que es acompañar, estar con él todo el tiempo, nutrir, o sea, creo que es como nutrir los dos, ¿no? Con estas historias. Yo recuerdo que al principio yo tenía mucho que no trabajaba con él
somos casi de la misma edad y tenía mucho y es una persona que yo sé que es muy generosa y un gran actor, pero fue como reconocernos otra vez, ¿no? Como quién eres tú después de tantos años y quién soy yo después de tantos años. Y por qué coincidimos aquí también. Y por qué coincidir aquí. Y sobre todo la confianza, porque al ser de la misma edad, pues, ¿no? De repente hay inseguridades que nos dan a uno y así de, ay, ¿cómo voy a dirigir yo a este actor, ¿no? Pero Bernal es un ser generoso y además es alguien que todo el tiempo se está exigiendo a sí mismo, o sea, todo el tiempo está como preparándose corporalmente, emocionalmente. Y creo que es el diálogo que él permite y sobre todo como aportar cosas personales, sí, cosas personales a la historia. Y creo que en esas, pues ahí vamos, ¿no? O sea, y sí, dándose y acompañándose. Sí, o sea, ayer tuvimos otra plática, o sea, cada función, yo procuro ir casi a todas las funciones. Okay. La verdad no, cuando no voy me siento así como de... Dejaste huérfano a tu bebé. Sí, y al final hay un diálogo entre él y yo al principio y entonces, a ver, hoy la función va a ir por aquí, probemos esto, ¿no? O sea, ya está dirigida, pero creo que eso le da vida y le sigue aportando todo el tiempo. Y termina siendo una experiencia distinta. El teatro es una experiencia distinta cada vez. Por eso, por quien lo cuenta, por quien lo recibe, porque es una historia que a fin de cuentas no está terminada. Nos queda un minutito para terminar. Cuéntanos, ¿para quién está pensada esta obra? ¿Cuál es la experiencia que crees que va a vivir el espectador? Bueno, pues yo la verdad lo pensé mucho para los jóvenes o sea, jóvenes universitarios de la UNAM. Obviamente el rango es más amplio, pero lo pensé porque justo el personaje se está superando un trayecto personal para poder seguir como una transición de la etapa joven hacia algo más adulto, en donde hay cosas que uno como que busca una definición, y creo que eso es lo que le pasa a los jóvenes universitarios, aún están como en ese proceso de transición, ¿no? Y de madurez o de adultez, como queramos llamarle. Entonces la verdad lo pensé para ellos, pero bueno, en el camino todo el mundo estamos ahí totalmente involucrados. Y todo el mundo podemos vivirlo. Sí. Ya lo dicen en la presentación, el arte es un testimonio de la existencia humana visto a través del prisma de la belleza, y eso es justamente este texto, y eso es justamente Un obús en el corazón, que se presenta en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán, con temporada hasta el 20 de noviembre, funciones de jueves a domingo. Podemos tener pues todos los horarios, además recordemos que los jueves es Jueves Puma con precio especial. Entonces, todos los detalles a través de nuestras redes sociales y también a través de las tuyas, que son Rebeca Trejo. Sí. Rebeca, pues muy bien, han estado apareciendo en nuestra pantalla. En verdad, vivir el teatro y vivir las artes siempre es algo que nos suma. Muchísimas gracias por este montaje, por esta experiencia y por la plática también, Rebeca Trejo, directora de Un obús en el corazón. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rebeca, y felicidades, por supuesto, también a todo el equipo. Gracias. Y cambiamos de tema. El día de hoy, UNAM Global nos acerca a un trastorno del sueño. Se trata de una sensación que se siente en el cuerpo y que comúnmente explicamos cuando decimos que se sube el muerto. Veamos de qué se trata. Cuando lograba conciliar el sueño, tenía una sensación sofocante. Sentía que se me subía el muerto, ¿no? No podía hablar, no podía moverme. Fernanda tiene 24 años. Cuenta que estos episodios recurrentes comenzaron cuando realizaba su internado en el hospital. Las guardias de trabajo de hasta 36 horas continuas le ocasionaron un trastorno del sueño. Incluso también tenía pesadillas muy vívidas, como si fueran reales. Veía caras, sombras. Comúnmente se conoce como que se te sube el muerto, pero en términos médicos se llama parálisis del sueño, un trastorno común en la población que provoca que una persona no se pueda mover ni hablar cuando está conciliando el sueño o cuando está despertando. El estrés, la ansiedad, la posición en la que se duerme y el consumo de bebidas alcohólicas o drogas pueden desencadenar este trastorno. ¿Pero qué pasa con nuestro cerebro cuando ocurre una parálisis de este tipo? La función motora voluntaria se encuentra bajo el efecto del sueño humor. Hay una estructura a nivel de nuestro cerebro que se encarga de paralizar nuestros músculos voluntarios mientras nuestra actividad de la corteza cerebral se encuentra activa. Desde la Edad Media se documentó que la gente presentaba este trastorno del sueño, pero lo asociaban a eventos mágicos, religiosos o incluso a la hechicería. A lo largo de la historia, cada cultura le ha dado distintas explicaciones. En la actualidad, la ciencia describe que se trata de un despertar incompleto en el que a veces se presentan alucinaciones. ¿Y qué pasa cuando tenemos pesadillas?
habitualmente durante la etapa de sueño MOR hay una mayor hiperactividad a nivel de nuestra actividad eléctrica cerebral y por ese motivo el trastorno por pesadillas se caracteriza por tener sueños más vívidos. Después de un tratamiento en la Clínica del Sueño de la UNAM, Fernanda logró mejorar la calidad de su descanso. Los especialistas determinaron que, en su caso, el estrés y asuntos familiares pendientes no la dejaban dormir, por lo que a través de una terapia psicológica y tratamiento ha reducido los efectos del trastorno. He mejorado bastante. Por ejemplo, antes podía tener hasta 3 por semana de estos episodios y ahorita, si acaso, una vez a la semana, ¿no? O a veces ninguna. Nelly Campobello fue una mujer apasionada de la danza y de la escritura. Enseguida Sandra Lorenzano nos cuenta cómo a través de su propia vida pudo narrar paisajes de la historia de nuestro país. Y hoy quiero hablarles de una mujer fundamental para el desarrollo de la vida cultural de nuestro país. Se trata de Nelly Campobello, quien nació en Villa de Ocampo, Durango, el 7 de noviembre de 1900, 10 años antes del estallido de la Revolución Mexicana. Campobello se convertiría en años posteriores en una de las más importantes narradoras de este movimiento armado. A través de obras como Las manos de mamá y Cartucho, nos ofrece una perspectiva íntima, única, sobre este hito de la nación mexicana. Como señala el crítico Jorge Aguilar Mora en su prólogo al libro Cartucho, dice: es un libro que está en todos los vértices críticos de nuestro discurso histórico-literario. Es quizás el libro más extraordinario, donde se funden la singularidad autobiográfica, el anonimato popular, la relación histórica, la transparencia literaria, la crónica familiar. Tras la muerte de su madre, se trasladó con la familia a la Ciudad de México. Y allí empezó a vincularse a la danza también, ya no solo a la literatura, y desarrolló su carrera como bailarina. Junto con su hermana Gloria, impartieron clases de danza en la Casa del Estudiante Indígena. En 1932 se creó en la Ciudad de México la Escuela de Danza, la primera institución pública dedicada a este tipo de enseñanza en México. En 1938 la institución cambió su nombre a Escuela Nacional de Danza y posteriormente fue conocida como la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El talento, la trayectoria artística y el trabajo literario de Nelly Campobello la convirtieron en una precursora tanto en la danza como en la literatura. Ha inspirado a varias generaciones de mujeres para poner en el centro nuestra propia mirada sobre la vida y otorgarle la relevancia que merece. Nelly nos enseñó la importancia de escuchar nuestras voces, ideas y propuestas artísticas para tomar los lugares que nos corresponden en la escena pública. Mil gracias por habernos acompañado. Por favor, lean a Nelly Campobello. Cartucho y Las manos de mamá son obras excepcionales. Mil gracias, querida Rosa, por el espacio y gracias, por supuesto, a ustedes por acompañarnos. Esta tarde nos acercamos a los orígenes de Ciudad Universitaria a través de una obra mural que, a manera de crónica, nos acerca a este momento histórico como parte del proyecto 100 años de muralismo en México. Creado hace 70 años con vinilita ácida, una técnica novedosa en aquel entonces, el mural La Ciencia y el Trabajo es una crónica detallada de cómo se construyó la Ciudad Universitaria de la UNAM. En un primer fragmento vemos a los campesinos de espaldas, como yéndose de sus tierras. Después vemos en un segundo momento a estos mismos campesinos siendo parte de la construcción, ¿no? de Ciudad Universitaria, siendo ya los albañiles. A cambio de sus tierras, los ejidatarios fueron reubicados en Copilco, donde se les construyeron casas y escuelas, y se les ofreció empleo como peones de obra en la construcción de CU. Chávez Morado se las ingenia para meter una crítica social ahí bastante fuerte. Solo tienes que ser muy observador para de verdad captarla. En el mural, ubicado a un costado del Auditorio Alfonso Caso, aparecen los arquitectos. Después se muestra a los científicos en plena investigación, y en un lugar destacado se ve a Carlos Lazo, arquitecto que coordinó la construcción de CU, señalando hacia el progreso. Y lo interesante es que atrás de todo esto siguen estando los campesinos, pero retratados como de una manera
un tanto espectral, como que la gente que construyó Ciudad Universitaria no va a poder ser partícipe de esta, ¿no? Va a desaparecer atrás de todo este progreso científico, tecnocrático. Chávez Morado muestra la otra cara del mito del progreso. Una vez que la nueva utopía ha sido construida, los antiguos moradores son desterrados y se transforman en fantasmas para dar paso a los arquitectos y científicos. De esta forma intenta devolverles a los campesinos esa importancia como elementos indispensables para el desarrollo. UNAM. 100 años de muralismo. Y para despedirnos hoy queremos invitarlos del 11 al 13 de noviembre a la Casa del Lago, donde se llevará a cabo el Festival Poesía en Voz Alta 2022, que este año lleva por título En el cuerpo se hace el tiempo. Se trata de un encuentro de poesía y música que es gratuito y abierto a todo público, donde podemos disfrutar de artistas mexicanos, canadienses, peruanos y españoles que nos harán disfrutar y reflexionar a través de la palabra hablada y por supuesto también el ritmo, uno de los festivales más emblemáticos de Casa del Lago allá en Chapultepec. Y con esto también nos invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, están abiertas en todo momento y por supuesto sigamos festejando este programa número 600 de la UNAM Responde. Gracias a ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla, gracias a quienes lo hacen posible día con día y nos vemos aquí mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.